Fray Junípero Serra fue un fraile franciscano español que nació en Mallorca en 1713 y murió en California en 1784. Aunque debe ser recordado por muchos motivos, como por ejemplo por su labor evangelizadora y educadora o por ser el fundador de 9 misiones en la Alta California, hoy queremos destacar su contribución al conocimiento de la geografía de la California del siglo XVIII. La caracterización de California como una región con personalidad geográfica propia, su toponimia actual mayoritariamente hispana y los primeros intentos acertados de representación cartográfica se deben a su iniciativa, una labor que ha sido plenamente reconocida por los estadounidenses, que le dedicaron una estatua nada menos que en el edificio del Congreso de Washington. Pues para hablarnos de esta contribución al conocimiento geográfico de la California del siglo XVIII, contamos hoy en Sin Distancias con Aurelio Nieto Codina, que es profesor de Geografía en la UNED. Hola Aurelio, bienvenido. Gracias por invitarme al programa y así poder ofrecer nueva luz sobre la figura histórica de Fray Junípero Serra. Aurelio, ¿cuál dirías que era la situación de la presencia española en California antes del siglo XVIII? En los siglos XVI y XVII, el conocimiento geográfico de la región de California se sustentaba en un error, ya que se pensaba que era una isla, cuando en realidad es una península. Este dato no se comprobaría como cierto hasta el siglo siguiente. Las exploraciones y descubrimientos realizados en estos 2 siglos por parte de navegantes y militares tenían un carácter costero, iban delimitando la línea de costa, no se profundizaba mucho en el interior, ni había un contacto muy grande con las poblaciones de la región. Como consecuencias para la posteridad, para el siglo XVIII concretamente, solo hay que destacar la fundación de Monterrey, que sí que fue una fundación estable y fue la base de la que partieron luego los descubrimientos y la colonización del siglo XVIII. ¿Qué conocimiento se tenía del territorio y qué tipo de exploraciones se llevaron a cabo? La presencia de los españoles en la región de California durante los siglos XVI y XVII se concreta en la creación de rutas de navegación de tipo costero. Las poblaciones estables eran muy escasas, las misiones eran muy pequeñas y básicamente lo que se crearon fueron atracaderos, fondeaderos de barcos y lugares de un tamaño limitado. Ya en los comienzos, cuando se produce la conquista de México y la creación del Virreinato de la Nueva España, en tiempos de Hernán Cortés, ya se mandó alguna expedición destacada a la zona de California, como por ejemplo la de Francisco de Ulloa. Pero las expediciones más relevantes fueron en el siglo siguiente y son obra de 2 personajes muy interesantes. Podemos mencionar en primer lugar a Pedro Porter Casanate, hoy poco conocido, pero en su época fue bastante relevante porque navegó y estuvo haciendo expediciones por la zona del Golfo de California. También es otro personaje destacado, Sebastián Vizcaíno, que estuvo navegando por la zona de lo que hoy es San Francisco y pasa a la posteridad por haber sido responsable de la fundación de Monterrey, en aquella época conocida como Monte del Rey, y que no adquiere la categoría de, digamos, en ciudad, aunque fuera pequeña, totalmente estable hasta el siglo siguiente, en 1769, con la llegada de Gaspar de Portolá. En lo que respecta a la evangelización y al establecimiento de contactos con las poblaciones indígenas o nativas, hay que señalar que fue la orden de los jesuitas la que se encargó de este asunto. La manera de actuar de los jesuitas consistía en concentrar la población indígena en puntos concretos, en asentamientos, y pretendían evangelizar y controlar a esa población de ese modo, que había sido exitoso en Sudamérica, pero en California no lo fue. Se puede decir que fue un fracaso. Los métodos que habían tenido éxito en el sur no valieron para Norteamérica. En conclusión, la presencia española en la California de los siglos XVI y XVII es importante en lo que a exploraciones y navegación se refiere, pero en cuanto a control del territorio y a penetración en el interior, se puede decir que seguía siendo una presencia muy laxa y relativamente poco relevante. ¿Qué objetivo tenía el enviar allí a los franciscanos?
Claro, los franciscanos llegan a California después del fracaso de los jesuitas, que se habían enfrentado a la corona y se les había expulsado de todos los territorios, y se dejaba en sus manos la evangelización del territorio y el control de la población. Y en esta ocasión, pues lo que buscaban era tener éxito, cosa que no habían tenido antes, entonces cambiaron de métodos y lo que se les ocurrió fue que había que desarrollar el territorio y que fuera un lugar próspero en cuanto a la producción agraria, la agricultura de regadío y la ganadería, para que esa población que alcanzara lo que en aquella época se decía siempre, que alcanzara la felicidad. Y una vez que estuvieran en esa situación, pues ya ellos mismos se convertirían al cristianismo más fácilmente. En un artículo sobre este mismo tema que publicaste en la revista Espacio, Tiempo y Forma, afirmas que este proyecto supuso el segundo descubrimiento de California. ¿Por qué? La expresión el segundo descubrimiento de California se me ocurrió utilizarlo parafraseando lo que se dice de Alexander von Humboldt, que viajó por América entre 1799 y 1804 y se dice que fue el segundo descubridor de América. Colón fue el primero porque la descubrió y la lanzó al conocimiento occidental y a una nueva realidad histórica, y Humboldt en su época fue un segundo descubrimiento porque fue la valoración del territorio americano como objeto de estudio científico. Pues Fray Junípero igual, si el periodo anterior de la presencia española en California había sido un primer contacto con exploraciones muy variadas y muy interesantes, pero con errores y fracasos, la época de Fray Junípero pues sería como un segundo descubrimiento en el que se lograron más éxitos, fue más efectiva y abrió un nuevo periodo histórico que llega hasta la actualidad. Fray Junípero fundó varias misiones, pero ¿cómo eran estas misiones? Cuéntanos qué características tenían y también si hubo otro tipo de asentamientos además de las misiones. Pues efectivamente, entre aproximadamente 1768 y 1769 comienzan las primeras expediciones en la Alta California de Fray Junípero Serra para favorecer los nuevos asentamientos, la creación de nuevas misiones. El punto de partida era Monterrey y todas las nuevas creaciones fueron al norte de esta población. En realidad se hicieron en varias fases y en un primer momento se hicieron 3 misiones que fueron San Diego, San Carlos y San Buenaventura, frente al canal de Santa Bárbara. En otro momento posterior pues se hacen nuevas poblaciones en Santa Fe, Santa Clara, San Gabriel Arcángel, San Antonio de Padua y San Luis Obispo de Tolosa, que son todo topónimos que se mantienen hasta la actualidad. Estos primeros asentamientos eran muy sencillos, tenían un punto central que era la iglesia de la misión, que gestionaba mediante la campana todas las actividades del día, y en su entorno cercano alrededor pues se iban creando las pequeñas casas para los monjes, para Fray Junípero y los otros religiosos, que solían ser casas comunitarias, y luego ya casas individuales para todos los indígenas, para todos los indios que se acercaban a la misión y decidían quedarse allá a vivir. En el entorno cercano a la misión aparecían tierras de cultivo muy básicas y con nuevos productos traídos de la zona de México, y también reutilizando especies vegetales que ya se cultivaban previamente, como los frijoles. También, sobre todo, la ganadería. Había zonas para la cría de animales, cabras, cerdos, caballos, etcétera, que fueron introducidos en esta época. Las primeras misiones no tenían de buenas defensas militares y estaban un poco expuestas a posibles ataques de indígenas que eran hostiles a la presencia de los misioneros. Así que aparecieron más o menos cercanos a las misiones un segundo tipo de asentamiento, que son los presidios. Este es un concepto muy utilizado durante toda la historia de la Edad Moderna y comienzos de la contemporánea. No se refiere a cárceles, sino que se refiere a fortificaciones, fortines, campamentos amurallados con destacamentos militares, y recogían una experiencia que ya había sido desarrollada en el Mediterráneo desde la época de los Reyes Católicos, que era eso, pequeños núcleos de población fortificados y militarizados que garantizaban la defensa en los límites, digamos, del imperio, en las zonas menos civilizadas, podríamos decir.
Más tardíamente aparece el tercer tipo de ocupación o de asentamiento, que es lo que se llamaba los pueblos de españoles. Estos asentamientos estaban más alejados de la misión que el presidio y se orientaban para el desarrollo agrario del territorio cercano. En general, estos pueblos de españoles asentaban población que su objetivo era el control de los recursos hídricos, la creación de acequias, lo que favorecía poder crear huertos en las zonas de vegas y la agricultura extensiva de cereales. La forma solía ser regular, el territorio se cuadriculaba, se hacía un damero y a partir de ahí en cada cuadrícula pues se asentaba una familia y desarrollaba su actividad. Esta idea de la planificación del territorio en damero es característica de toda la época colonial española en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Es decir, que en general las misiones y los poblados de españoles recogían las formas que hubo en los siglos precedentes de hacer el urbanismo colonial, con retículas cuadriculadas ortogonales. En 1776 hubo una exploración muy importante alentada por Fray Junípero, y un personaje clave en toda esta historia es otro franciscano que, según tengo entendido, era la mano derecha de Fray Junípero. Háblanos de esta exploración. La figura de Fray Junípero Serra es muy interesante, no solo por él mismo, sino porque tuvo la capacidad de reunir en su entorno, digamos, de gestionar o de dirigir a otras personas con un objetivo común, que era el mejor conocimiento del territorio. Un mejor conocimiento del territorio favorecía el posterior desarrollo económico y el establecimiento de unas vías de comunicación seguras y factibles de favorecer las comunicaciones por la región. En este sentido, es excepcional la expedición patrocinada en 1776, que su objetivo era encontrar una nueva ruta por tierra, empezando en Santa Fe, en lo que hoy es Nuevo México, y desde ahí unir, mediante un sendero, una carretera, todas las misiones españolas de California, terminando el círculo en Monterrey. El proyecto en principio fue mucho más ambicioso, porque lo que querían era trazar un recorrido, un sendero, una carretera desde la California, desde Monterrey hasta las Carolinas, es decir, comunicar el Pacífico y el Atlántico, pero no se logró. Esto era demasiado ambicioso para los medios que tenían aquellas personas. Fueron los franciscanos Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante los que se encargaron de realizar esta hazaña, que en total fueron solamente 8 personas las que la hicieron. Se cruzó una región muy vasta, que iba desde Santa Fe, como hemos dicho, y continuaba por las tierras del río Colorado, luego por el valle del Utah, e incluso se atravesó el gran lago Salado, que hoy es Salt Lake City, y se continuaron vía noroeste por el lago Sevier a través de toda Arizona. De este modo retornaban a Santa Fe, que era donde se había iniciado el itinerario. Esta expedición, que es conocida como la expedición Domínguez Escalante, fue la primera vez que se creó, digamos, se pusieron los cimientos de las vías de comunicación en el suroeste de los Estados Unidos. Es una ruta que se conoce como el Viejo Sendero Español. En la expedición participó un cartógrafo que se llamaba Bernardo de Miera, que generó una documentación geográfica muy interesante que serviría luego para posteriores viajeros. Para poder realizar la ruta, los franciscanos recurrieron a la ayuda de 3 guías nativos de la etnia Utah, que coordinaron el conocimiento previo que tenían de la región para poder hacer todo este gran recorrido. Es decir, que se emplearon nativos que conocían tramos distintos y lo que se hizo fue unificar esos conocimientos para hacer el recorrido general mucho más largo, que fue el sendero este que hemos mencionado. Desgraciadamente pues no llegaron hasta Monterrey, sino que se quedó la ruta más corta de lo que se pensaba, pero esto no le quita ningún mérito. Desde luego que no. En conclusión, Aurelio, ¿qué dirías que aportaron las misiones y la labor de estos franciscanos al conocimiento geográfico de California? La importancia de Fray Junípero Serra en lo que respecta al conocimiento geográfico de California, yo creo que estriba fundamentalmente en que supo crear un equipo muy bien coordinado en el que se aunaban esfuerzos y gente de muy distinta procedencia y formación. Por un lado, los misioneros, los franciscanos, que estaban muy bien preparados culturalmente e incluso podríamos decir físicamente para poder hacer este esfuerzo de recorrer territorios casi desconocidos.
La buena preparación intelectual de muchos de estos franciscanos pues se personifica en Fray Francisco Palou, que fue el responsable de redactar un libro que se llama Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del venerable padre Fray Junípero Serra, que es donde se recoge la mayor parte de la información que tenemos sobre este periodo. Al mismo tiempo, supo coordinar también a los propios militares, cuyo cabeza más importante fue Gaspar de Portolá, un militar leridano que estaba totalmente al servicio de Fray Junípero y fue también su mano derecha. Y luego ya como colofón del éxito de esta época, pues el saber también aprovechar el conocimiento y el esfuerzo de las poblaciones nativas, autóctonas, que colaboraron con los franciscanos en las exploraciones, en la apertura de nuevas rutas y en el desarrollo económico de la zona. La exploración y colonización de California en el siglo XVIII, en este periodo, digamos, gestionado por los franciscanos, va acompañado de un interesantísimo proceso de conocimiento científico, geográfico. Y aquí es cuando hay que mencionar un manuscrito conservado en el Museo Naval de Madrid, en el que aparece la relación de todos estos conocimientos en forma de descripciones del territorio y de mapas de material en general cartográfico. Es muy curioso porque se habla de temas muy diversos. Por ejemplo, se menciona la climatología del lugar y se dan cuenta de que es muy parecida a la del Mediterráneo, efectivamente. California y el Mediterráneo tienen el mismo tipo de clima, de inviernos suaves y veranos cálidos. También hay muchas descripciones topográficas cuyo objetivo es que sean útiles para posteriores exploradores, con lo cual son muy precisas y con datos muy acertados de valles, montañas, paisajes. Describen también los elementos botánicos que van viendo, plantas, árboles, en fin, una diversidad de elementos sorprendente. Hablan también de la dieta y las costumbres de las poblaciones indígenas, describen las formas de relieve, incluso cuando van por zonas de barrancos o zonas en las que ha habido erosión y encuentran fósiles, pues también les llama la atención y lo describen. En fin, un conocimiento del territorio, de una dimensión, podemos decir, geográfica, pues muy interesante y muy precisa y que realmente marca un hito en la evolución de esta disciplina. Muchísimas gracias, Aurelio Nieto, profesor de Geografía en la UNED, por darnos a conocer este aspecto de la obra de Fray Junípero Serra tan relacionada con la geografía. Ha sido un placer colaborar en esta pequeña charla que nos ha permitido difundir la vida y obra de unos personajes que favorecieron el conocimiento geográfico de California y que hoy pues son poco conocidos, incluso desdeñados por algunos.